Hola a todos. Aquí Sisi, la abuela lectora. Bueno, como una de mis pasiones es leer, y me entristece mucho ver cómo muchos adolescentes, la juventud, se está perdiendo de este gran placer, el placer de leer. No se dan cuenta que abrir un libro es entrar a una aventura diferente cada vez que abren uno. Es abrir, usar su imaginación, que tanta gente lo está perdiendo, que es un don, es el don de la imaginación. No saben el disfrute, todo lo que se aprende, lo que se vive en los libros. Como a mí es mi pasión, por eso quiero dedicarle a las personas que no les gusta leer, pero que sí les gustaría escuchar. Bueno, yo quiero darles la oportunidad de que conozcan algunos autores, libros, aventuras, de todo. Entonces, este libro que voy a empezar a leer es de la escritora chilena Isabel Allende, que escribió 3 libros para la juventud. Bueno, escribe muchos libros, pero estos se los dedico exclusivamente a la juventud, pensando en ellos, ¿verdad? Entonces, quisiera que me acompañaran a las aventuras de Alexander Colt con su abuela Kate. Entonces, sí, vamos a disfrutarlos. Me comentan si hay alguno que quieran que les lea, que no les da flojera, que no me gustan, no me gusta leer, porque ya la juventud se está perdiendo mucho en las tecnologías, en los juegos y todo eso, pero no usan la imaginación. Entonces los invito a que me acompañen en esta aventura y que en serio utilicen su imaginación. Es un don que no saben de todo lo que soluciona o lo que pueden vivir o lo que pueden imaginar para tener. Acompáñenme entonces a la ciudad de las bestias de Isabel Allende. Sí. El capítulo primero se titula La pesadilla. Alexander Colt despertó al amanecer sobresaltado por una pesadilla. Soñaba que un enorme pájaro negro se estrellaba contra la ventana con un fragor de vidrios destrozados. Se introducía a la casa y se llevaba a su madre. En el sueño, él observaba impotente cómo el gigantesco buitre cogía a Lisa Colt por la ropa con sus garras amarillas. Salía por la misma ventana rota y se perdía en un cielo cargado de densos nubarrones. Lo despertó el ruido de la tormenta. El viento azotaba los árboles, la lluvia sobre el techo, los relámpagos y truenos. Encendió la luz con la sensación de ir en un barco a la deriva y se apretó contra el bulto del gran perro que dormía a su lado. Calculó que a pocas cuadras de su casa el océano Pacífico rugía, desbordándose en olas furiosas contra la cornisa. Se quedó escuchando la tormenta y pensando en el pájaro negro y en su madre, esperando que se calmara los golpes de tambor que sentía en el pecho. Todavía estaba enredado en las imágenes del mal sueño, todo asustado. El muchacho miró el reloj, 6:30, hora de levantarse. Afuera apenas empezaba a aclarar. Decidió que ese sería un día fatal, uno de esos días en que más valía quedarse en cama porque todo salía mal. Había muchos días así desde que su madre se enfermó. A veces el aire de la casa era pesado, como estar en el fondo del mar. En esos días, el único alivio era escapar, salir a correr por la playa con Poncho hasta quedar sin aliento. Pero llovía, y llovía desde hace una semana, un verdadero diluvio. Y además a Poncho lo había mordido un venado y no quería moverse. Alex estaba convencido de que tenía el perro más bobalicón de la historia, el único labrador de 40 kilos mordido por un venado. En sus 4 años de vida, a Poncho lo habían atacado mapaches, el gato del vecino y ahora un venado, sin contar las ocasiones en que lo rociaron los zorrillos y hubo que bañarlo en salsa de tomate para amortiguar el olor. Alex salió de la cama sin perturbar a Poncho y se vistió titiritando. La calefacción se encendía a las 6.
pero todavía no alcanzaba a entibiar su pieza, la última del pasillo. A la hora del desayuno, Alex estaba de mal humor y no tuvo ánimo para celebrar el esfuerzo de su padre por hacer pancakes. John Cole no era exactamente buen cocinero. Solo sabía hacer pancakes y le quedaban como tortillas mexicanas de caucho. Para no ofenderlo, sus hijos se lo echaban en la boca, pero aprovechaban cualquier descuido para escupirlos en la basura. Habían tratado en vano de entrenar a Poncho para que se los comiera. El perro era tonto, pero no tanto. ¿Cuándo se va a mejorar la mamá?, preguntó Nicole, procurando pinchar el gomoso pancake con su tenedor. ¡Cállate, tonta!, replicó Alex, harto de oír la misma pregunta de su hermana menor varias veces por semana. La mamá se va a morir, comentó Andrea. Mentirosa, no se va a morir, chilló Nicole. Ustedes son unas mocosas, no saben lo que dicen, exclamó Alex. Vamos, niños, cálmense. La mamá se pondrá bien, interrumpió John Cole sin convicción. Alex sintió ira contra su padre, sus hermanas, Poncho, la vida en general y hasta contra su madre por haberse enfermado. Salió de la cocina a grandes trancos, dispuesto a partir sin desayuno. Pero tropezó con el perro en el pasillo y se cayó de bruces. ¡Quítate de mi camino, tarado!, le gritó. Y Poncho, alegre, le dio un sonoro lengüetazo en la cara, que le dejó los lentes llenos de saliva. Sí, definitivamente era uno de esos días nefastos. Minutos después, su padre descubrió que tenía una rueda de la camioneta pinchada y debió ayudar a cambiarla. Pero de todos modos, perdieron minutos preciosos y los 3 niños llegaron tarde a clase. En la precipitación de la salida a Alex se le quedó la tarea de matemáticas, lo cual terminó por deteriorar su relación con el profesor. Lo consideraba un hombrecito patético que se había propuesto arruinarle la existencia. Para colmo, también se le quedó la flauta y esa tarde tenía ensayo con la orquesta de la escuela. Él era el solista y no podía faltar. La flauta fue la razón por la cual Alex debió salir durante el recreo del mediodía para ir a su casa. La tormenta había parado, pero el mar todavía estaba agitado y no pudo acortar camino por la playa, porque las olas reventaban por encima de la cornisa, inundando la calle. Tomó la ruta larga corriendo, porque solo disponía de 40 minutos. En las últimas semanas, desde que su madre se enfermó, venía una mujer a limpiar, pero ese día había avisado que no llegaría a causa de la tormenta. De todos modos, no servía de mucho, porque la casa estaba sucia. Aún desde afuera se notaba el deterioro, como si la propiedad estuviera triste. El aire de abandono empezaba en el jardín y se extendía por las habitaciones hasta el último rincón. Alex presentía que su familia se estaba desintegrando. Su hermana, Andrea, quien siempre fue algo diferente a las otras niñas, ahora andaba disfrazada y se perdía durante horas en su mundo de fantasía, donde había brujas acechando en los espejos y extraterrestres nadando en la sopa. Ya no tenía edad para eso. A los 12 años debería estar interesada en los chicos o en perforarse las orejas, suponía él. Por su parte, Nicole, la menor de la familia, estaba juntando un zoológico, como si quisiera compensar la atención que su madre no podía darle. Alimentaba varios mapaches y zorrillos que rondaban la casa. Había adoptado 6 gatitos huérfanos y los mantenía escondidos en el garage. Le salvó la vida a un pájaro con una ala rota y guardaba una culebra de 1 metro de largo dentro de una caja. Si su madre encontraba la culebra, se moría allí mismo del susto, aunque no era probable que eso sucediera, porque cuando no estaba en el hospital, Lisa Cole pasaba el día en la cama. Salvo los pancakes de su padre y unos emparedados de atún con mayonesa, especialidad de Andrea, nadie cocinaba en la familia desde hacía meses. En la nevera solo había jugo de naranja, leche y helados. En la tarde pedían por teléfono pizza o comida china. Al principio fue casi una fiesta, porque cada cual comía a cualquier hora lo que le daba la gana. Más que nada, azúcar.
pero ya todos echaban de menos la dieta sana de los tiempos normales. Alex pudo medir en esos meses cuán enorme había sido la presencia de su madre y cuánto pesaba ahora su ausencia. Echaba de menos su risa fácil y su cariño, tanto como su severidad. Ella era más estricta que su padre y más astuta, como todas las madres. Resultaba imposible engañarla porque tenía un tercer ojo para ver lo invisible. Ya no se oía una voz canturreando en italiano, no había música ni flores, ni ese olor característico de galletas recién horneadas y pintura. Antes su madre se las arreglaba para trabajar varias horas en su taller, mantener la casa impecable y esperar a sus hijos con galletas. Ahora apenas se levantaba por un rato y daba vueltas por las habitaciones con un aire desconcertado, como si no reconociera su entorno, demacrada, con los ojos hundidos y rodeados de sombras. Sus telas, que antes parecían verdaderas explosiones de color, ahora permanecían olvidadas en los atriles y el óleo se secaba en los tubos. Lisa Colt parecía haberse achicado, era apenas un fantasma silencioso. Alex ya no tenía a quien pedirle que le rascara la espalda o le levantara el ánimo cuando amanecía sintiéndose como un bicho. Su padre no era un hombre de mimos, salían juntos a escalar montañas, pero hablaban poco. Además, John Colt había cambiado, como todos en la familia. Ya no era la persona serena de antes, se irritaba con frecuencia, no solo con los hijos, sino también con su mujer. A veces le reprochaba a gritos a Lisa que no comía suficiente o no se tomaba sus medicamentos, pero enseguida se arrepentía de su arrebato y le pedía perdón, angustiado. Esas escenas dejaban a Alex temblando. No soportaba ver a su madre sin fuerzas y a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Imagínense. Al llegar ese mediodía a su casa, le extrañó ver la camioneta de su padre, quien a esa hora siempre estaba trabajando en la clínica. Entró por la puerta de la cocina, siempre sin llave, con la intención de comer algo, recoger su flauta y salir disparado de vuelta a la escuela. Echó una mirada a su alrededor y solo vio los restos fosilizados de la pizza de la noche anterior. Resignado a pasar hambre, se dirigió a la nevera en busca de un vaso de leche. En ese instante escuchó el llanto. Al principio pensó que eran los gatitos de Nicole en el garage, pero enseguida se dio cuenta que el ruido provenía de la habitación de sus padres. Sin ánimo de espiar, en forma casi automática, se aproximó y empujó suavemente la puerta entreabierta. Lo que vio lo dejó paralizado. Al centro de la pieza estaba su madre en camisa de dormir y descalza, sentada en un taburete, con la cara entre las manos llorando. Su padre, de pie detrás de ella, empuñaba una antigua navaja de afeitar que había pertenecido al abuelo. Largos mechones de cabello negro cubrían el suelo y los hombros frágiles de su madre, mientras su cráneo pelado brillaba como mármol en la luz pálida que se filtraba por la ventana. Por unos segundos el muchacho permaneció helado de estupor, sin comprender la escena, sin saber qué significaba el cabello por el suelo, la cabeza afeitada o esa navaja en la mano de su padre brillando a milímetros del cuello inclinado de su madre. Cuando logró volver a sus sentidos, un grito terrible le subió desde los pies y una oleada de locura le sacudió por completo. Se abalanzó contra John Colt, lanzándolo al suelo con un empujón. La navaja hizo un arco en el aire, pasó rozando su frente y se clavó de punta en el suelo. Su madre comenzó a llamarlo tironeándole de la ropa para separarlo, mientras él repartía golpes a ciegas, sin ver dónde caían. «Está bien, hijo, cálmate, no pasa nada», suplicaba Lisa Colt, sujetándolo con las escasas fuerzas, mientras su padre se protegía la cabeza con las manos. Por fin, la voz de su madre penetró en la mente y se desinfló su ira en un instante, dando paso al desconcierto y al horror por lo que había hecho. Se puso de pie y retrocedió tambaleándose.
Luego echó a correr y se encerró en su pieza. Arrasó su escritorio y trancó la puerta tapándose los oídos para no escuchar a sus padres llamándolo. Por largo rato permaneció apoyado contra la pared, con los ojos cerrados, tratando de controlar el huracán de sentimientos que le sacudían hasta los huesos. Enseguida, procedió a destrozar sistemáticamente todo lo que había en la habitación. Sacó los afiches de los muros y los desgarró, uno por uno. Cogió su bate de béisbol y se arremetió contra los cuadros y videos. Molió su colección de autos antiguos y aviones de la Primera Guerra Mundial. Arrancó las páginas de los libros, destripó con su navaja del ejército suizo el colchón y las almohadas. Cortó a tijeretazos su ropa y las cobijas y por último pateó la lámpara hasta hacerla añicos. Llevó a cabo la destrucción sin prisa, con método, en silencio, como quien realiza una tarea fundamental, y solo se detuvo cuando se le acabaron las fuerzas y no había nada más por romper. El suelo quedó cubierto de plumas y relleno de colchón, de vidrios, papeles, trapos y pedazos de juguetes. Aniquilado por las emociones y el esfuerzo, se echó en medio de aquel naufragio, encogido como un caracol, con la cabeza en las rodillas, y lloró hasta quedarse dormido. Alexander Colt despertó horas más tarde con las voces de sus hermanas y tardó unos minutos en acordarse de lo sucedido. Quiso encender la luz, pero la lámpara estaba destrozada. Se aproximó a tientas a la puerta, tropezó y lanzó una maldición al sentir que su mano caía sobre un trozo de vidrio. No recordaba haber movido el escritorio y tuvo que empujarlo con todo el cuerpo para abrir la puerta. La luz del pasillo alumbró el campo de batalla en que estaba convertida su habitación y las caras asombradas de sus hermanas en el umbral. ¿Estás redecorando tu pieza, Alex?, se burló Andrea, mientras Nicole se tapaba la cara para ahogar la risa. Alex le cerró la puerta en las narices y se sentó en el suelo a pensar, apretándose el corte de la mano con los dedos. La idea de morir desangrado le pareció tentadora. Al menos se libraría de enfrentar a sus padres después de lo que había hecho. Pero enseguida cambió de parecer. Debía lavarse la herida antes de que se le infectara, decidió. Además, ya empezaba a dolerle. Debía ser un corte profundo. Podía darle tétano. Salió con paso vacilante, a tientas, porque apenas veía. Sus lentes se perdieron en el desastre y tenía los ojos hinchados de llorar. Se asomó en la cocina donde estaba el resto de la familia, incluso su madre, con un pañuelo de algodón atado en la cabeza que le daba el aspecto de una refugiada. Lo lamento, balbuceó Alex con la vista clavada en el suelo. Lisa ahogó una exclamación al ver la camiseta manchada con sangre de su hijo, pero cuando su marido le hizo una seña, cogió a las dos niñas por los brazos y se las llevó sin decir palabra. John Colt se aproximó a Alex para tender la mano herida. No sé lo que me pasó, papá, murmuró el chico sin atreverse a levantar la vista. Yo también tengo miedo, hijo. ¿Se va a morir la mamá?, preguntó Alex con un hilo de voz. No lo sé, Alexander. Pon la mano bajo el chorro de agua fría, le ordenó su padre. John Colt lavó la sangre, examinó el corte y decidió inyectar un anestésico para quitar los vidrios y ponerle unos puntos. Alex, a quien la vista de sangre solía dar fatiga, esta vez soportó la curación sin un solo gesto, agradecido de tener un médico en la familia. Su padre le aplicó una crema desinfectante y le vendó la mano. De todos modos, se le iba a caer el pelo a la mamá, ¿verdad?, preguntó el muchacho. Sí, por la quimioterapia. Es preferible cortarlo de una vez que verlo caerse a puñados. Es lo de menos, hijo. Volverá a crecerle. Siéntate. Debemos hablar. Perdóname, papá. Voy a trabajar para reponer todo lo que rompí.
Está bien, supongo que necesitabas desahogarte. No hablemos más de eso. Hay otra cosa más importante que debo decirte. Tendré que llevar a Lisa a un hospital en Texas, donde le harán un tratamiento largo y complicado. Es el único sitio donde pueden hacerlo. ¿Y con eso sanará?, preguntó ansioso el muchacho. Así lo espero, Alexander. Iré con ella, por supuesto. Habrá que cerrar esta casa por un tiempo. ¿Qué pasará con mis hermanas y conmigo? Andrea y Nicole irán a vivir con la abuela Carla. Tú irás donde mi madre, le explicó su padre. ¿Kate? No quiero ir donde ella, papá. ¿Por qué no puedo ir con mis hermanas? Al menos la abuela Carla sabe cocinar. 3 niños son mucho trabajo para mi suegra. Tengo 15 años, papá. Edad de sobra para que al menos me preguntes mi opinión. No es justo que me mandes donde Kate como si yo fuera un paquete. Siempre es lo mismo. Tú tomas las decisiones y yo tengo que aceptarlas. Ya no soy un niño, alegó Alex furioso. A veces actúas como uno, replicó John Colt, señalándole el corte de la mano. Fue un accidente. A cualquiera le puede pasar. Me portaré bien donde Carla, te lo prometo. Sé que tus intenciones son buenas, hijo, pero a veces pierdes la cabeza. Te dije que iba a pagar lo que rompí, gritó Alexander, dando un puñetazo en la mesa. ¿Ves cómo pierdes el control? En todo caso, Alexander, esto nada tiene que ver con el destrozo de tu pieza. Estaba arreglado desde antes con mi suegra y mi madre. Ustedes 3 tendrán que ir donde las abuelas. No hay otra solución. Tú viajarás a Nueva York dentro de un par de días, dijo su padre. ¿Solo? Solo. Me temo que de ahora en adelante deberás hacer muchas cosas solo. Llevarás tu pasaporte, porque creo que vas a iniciar una aventura con mi madre. ¿Dónde? El Amazonas. ¿El Amazonas?, exclamó Alex espantado. Vi un documental sobre el Amazonas. Ese lugar está lleno de mosquitos, caimanes y bandidos. Hay toda clase de enfermedades, hasta lepra. Supongo que mi madre sabe lo que hace. No te llevaría a un sitio donde peligre tu vida, Alexander. Kate es capaz de empujarme a un río infectado de pirañas, papá. Con una abuela como la mía no necesito enemigos, farfulló el muchacho. Lo siento, pero deberás ir de todos modos, hijo. ¿Y la escuela? Estamos en época de exámenes. Además, no puedo abandonar la orquesta de un día para otro. Hay que ser flexible, Alexander. Nuestra familia está pasando por una crisis. ¿Sabes cuáles son los caracteres chinos para escribir crisis? Peligro más oportunidad. Tal vez el peligro de la enfermedad de Lisa te ofrece una oportunidad extraordinaria. Ve a empacar tus cosas. ¿Qué voy a empacar? No es mucho lo que tengo, masculló Alex, todavía enojado con su padre. Entonces tendrás que llevar poco. Ahora anda a darle un beso a tu madre, que está muy sacudida por lo que está pasando. Para Lisa es mucho más duro que para cualquiera de nosotros, Alexander. Debemos ser fuertes, como lo es ella, dijo John Cole, tristemente. Hasta hacía un par de meses, Alex había sido feliz. Nunca tuvo gran curiosidad por explorar más allá de los límites seguros de su existencia. Creía que si no hacía tonterías, todo le saldría bien. Tenía planes simples para el futuro. Pensaba ser un músico famoso como su abuelo Joseph Cott, casarse con Cecilia Burns en caso de que ella lo aceptara, tener 2 hijos y vivir cerca de las montañas. Estaba satisfecho de su vida. Como estudiante y deportista era bueno, aunque no excelente. Era amistoso y no se metía en problemas graves. Se consideraba una persona bastante normal, al menos en comparación con los monstruos de la naturaleza que había en este mundo, como esos chicos que entraron con metralletas a un colegio en Colorado y masacraron a sus compañeros. No había que ir tan lejos en su propia escuela. Había algunos tipos repelentes. No, él no era de esos. La verdad es que lo único que deseaba era volver a la vida de unos meses antes, cuando su madre estaba sana. No quería ir al Amazonas con Kate Colt. Esa abuela le daba un poco de miedo. 2 días más tarde, Alex se despidió del lugar donde había transcurrido los 15 años de su existencia.
Se llevó consigo la imagen de su madre en la puerta de la casa, con un gorro cubriendo su cabeza afeitada, sonriendo y diciéndole adiós con la mano, mientras le corrían lágrimas por las mejillas. Se veía diminuta, vulnerable y hermosa, a pesar de todo. El muchacho subió al avión pensando en ella y en la aterradora posibilidad de perderla. No, no puedo ponerme en ese caso. Debo tener pensamientos positivos. Mi mamá sanará, murmuró una y otra vez durante el largo viaje. Fin del capítulo primero. ¿Qué les pareció? Si quieren acompañarme a conocer a la excéntrica abuela Kate, los espero en la próxima transmisión en el capítulo número 2. Espero les haya gustado, espero que hayan usado toda su imaginación, imaginarse el pájaro, a la mamá enferma, al papá desconsolado, a los 3 niños vulnerables, tristes. Los invito a seguir abriendo sus posibilidades, ¿ok? En esta aventura al Amazonas.